El pasaje de hoy es Jeremías 15, versículos 1 al 9. Leamos juntos. Me dijo Jehová: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia, y salgan. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos?, les dirás: así ha dicho Jehová. El que a muerte, a muerte. El que a espada, a espada. El que a hambre, a hambre. Y el que a cautiverio, a cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa, o quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano, y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra, y dejé sin hijos a mi pueblo, y lo desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Sus viudas se me multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía, sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayesen terrores sobre la ciudad. Languideció la que dio a luz 7. Se llenó de dolor su alma. Su sol se puso siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión. Y lo que de ella quede, lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. Amén. En el pasaje inmediatamente anterior, Jeremías capítulo 14, versículos 19 al 22, vimos al profeta Jeremías hacerle 5 preguntas a Dios. Él pregunta y suplica: Dios, aún ante todo esto, ¿traerás juicio? Dios, aún ante todo esto, ¿permitirás que tu juicio venga sobre nosotros? Cuando Jeremías elevó una intercesión tan ferviente por el pueblo de Judá, la respuesta a sus preguntas vino en las palabras del capítulo 15 que leemos hoy. La solemne respuesta de Dios comienza desde el versículo 1. Veamos lo que dice ese versículo. Me dijo Jehová: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia, y salgan. Dios está trayendo juicio. ¿Por qué menciona precisamente a Moisés y a Samuel? La Biblia contiene muchos grandes hombres de fe. Sin embargo, Moisés y Samuel son mencionados porque la ley comenzó por medio de Moisés, y Samuel fue quien preparó el camino para la monarquía. Estos 2 hombres tenían algo importante en común. Fueron hombres que salvaron al pueblo de Israel de la destrucción, mediante una oración de intercesión en la que arriesgaron la vida. Primero, en Éxodo 32, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, los israelitas aprovecharon su ausencia para hacer un becerro de oro y adorarlo, diciendo: Este es el Dios que me libró de Egipto. Al ver su idolatría, Dios dijo: los destruiré. Profundamente afligido, Moisés oró: Señor, perdona el pecado de este pueblo. Aunque mi nombre tenga que ser borrado del libro de la vida, por favor, salva sus vidas. Dios oyó la oración de Moisés y desistió de destruir a Israel. Después, en 1 Samuel 7, mientras todo el pueblo estaba reunido en Mizpa para orar en arrepentimiento y ofrecer un culto de arrepentimiento, los filisteos atacaron. Cuando aquel pueblo indefenso quedó frente a la muerte, Samuel no dijo: reúnanse todos en Mizpa, prepárense para la guerra. Solo dijo: reúnanse en Mizpa, y declaró: yo oraré y suplicaré a Dios por ustedes. Entonces, vimos que Dios oyó la oración de Samuel, tronó con gran estruendo, y derrotó a los filisteos. Aquella generación de Israel experimentó unida cómo Dios la salvó de las manos de los filisteos. En otras palabras, Moisés y Samuel fueron hombres por cuyas oraciones Israel se mantuvo con vida. Aquella comunidad había experimentado sobrevivir gracias a las oraciones de ellos. Sin embargo, Dios responde ahora que, aunque esos mismos Moisés y Samuel oraran ante él, todavía expulsaría a este pueblo. Si entendemos esta palabra con mayor precisión, Dios no solo está diciendo que no escuchará la oración ofrecida por Israel. También está diciendo que,
Aunque profetas extraordinarios como Samuel y Moisés fueran ante aquel pueblo y proclamaran la palabra, ellos no volverían a Dios. Por más grande que fuera el profeta que viniera y les dijera, vuelvan, llamándolos al arrepentimiento, ellos no volverían a Dios, ni se postrarían delante de Él. Dios estaba señalando la dureza espiritual que había en sus corazones. Ante esta palabra, debemos examinar nuestro propio corazón. Si hoy hubiera entre nosotros profetas como Moisés y Samuel, proclamando la palabra de Dios, ¿podríamos dejar de lado nuestra incomodidad y avanzar en plena obediencia a esa palabra? Si grandes hombres de fe como Jeremías o el apóstol Pablo nos llamaran al arrepentimiento por medio de esta palabra, ¿podríamos detenernos por un momento en el camino que queremos seguir, volver atrás y llevar de buena voluntad nuestros pasos y nuestra vida de regreso a Dios? La fe no consiste en moldear a Dios según nuestras propias ideas. La fe consiste en entregar por completo nuestra vida para que Dios mismo nos moldee. Si lo pensamos bien, los israelitas no habían abandonado totalmente a Dios. Solo lo habían transformado en la imagen del Dios en quien querían creer. Cuando les convenía, servían a Baal. Cuando querían, servían a Jehová. Al mezclar esas dos formas de fe, fabricaban una divinidad a su gusto y la seguían diciendo, «Este es mi Dios, este es mi Jehová». No era muy distinto de hacer un becerro de oro en el desierto y decir, «Este es el Dios que nos guió». Jeremías exhortó a los israelitas a abandonar al Dios en quien les resultaba cómodo creer y a postrarse ante el único Jehová, que nos creó y que, aunque su palabra nos incomode, nos dice, «Vuelvan a mí». A pesar de todo, los israelitas no volvieron. Habían adorado para satisfacer sus propios intereses, y Dios pronunció sobre ellos el resultado del juicio. En los versículos 2 y 3, declara 4 juicios contra ellos. Les ordena avanzar hacia la muerte, la espada, el hambre y el cautiverio. Para algunos determinó la muerte, para otros, la espada, y para otros, el hambre y el cautiverio. Dios les dice que cada uno siga adelante y reciba el juicio que le fue asignado. Y en el versículo 3 dice, espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Dios dice que usará estos 4 instrumentos para traer juicio sobre ellos. Dios está diciendo que, ya sea que recorran los caminos, suban al cielo o caminen por esta tierra, no hay lugar donde puedan escapar de ese juicio. Vayan a donde vayan, el juicio los espera. Sin embargo, esto no fue una ira que Dios derramara de repente sobre ellos. Dios está diciendo que ahora cosecharán el fruto de los pecados que fueron acumulando durante mucho tiempo. Al contemplar esta realidad espiritual de Judá, Dios menciona el nombre de un hombre. El versículo 4 dice, «Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén». Salomón introdujo dioses extranjeros en la tierra de Judá, mediante matrimonios políticos con mujeres extranjeras. El rey Manasés, en cambio, fue quien oficializó por completo la idolatría y la extendió por todo Israel. Como resultado, Israel quedó reducido a una nación de religión sincrética, en la que se mezclaban la fe en Jehová y la idolatría. En el conocido pasaje de Segunda Reyes capítulo 21, versículos 3 al 6, se enumeran las maldades de Manasés. ¿Qué hizo? Comenzó a reconstruir los lugares altos idólatras que su padre había derribado. Levantó altares en los atrios del templo para adorar al sol, la luna y las estrellas. Incluso sacrificó a su propio hijo, según un rito pagano, haciéndolo pasar por el fuego. Ese fue su pecado. El rey Manasés escogió deliberadamente las prácticas abominables que Dios había prohibido y adoró toda clase de ídolos. Pero la realidad más dolorosa es esta. ¿Quién era el padre de Manasés? Ezequías. Ezequías, a quien conocemos como uno de los mayores hombres de oración en la historia de Judá, y que fue llamado un rey fiel delante de Dios, era el padre de Manasés. El profeta Isaías había anunciado la sentencia de muerte a Ezequías, diciendo, «Ahora vas a morir». En cuanto Ezequías oyó esto, volvió su rostro hacia la pared y comenzó a llorar.
Lloró amargamente, y oró a Dios, y vio prolongada su vida 15 años. Manasés nació durante esos 15 años añadidos. Cuán precioso debió de ser ese hijo, recibido de una manera tan especial. Sin embargo, Manasés no heredó en absoluto la fe de su padre. Por eso el texto lo identifica deliberadamente como Manasés hijo de Ezequías, mencionando expresamente el nombre de su padre. Para los israelitas que leían esto, debió de ser una pregunta dolorosa. ¿A dónde se fue toda aquella fe ferviente de Ezequías, de modo que ahora solo queda entre ustedes la fe de Manasés? ¿A dónde fueron los días del fiel Ezequías, y por qué está aquí esta generación de Manasés, que edifica lugares altos idólatras, y sigue a los ídolos? Manasés debió de crecer bajo el cuidado de un padre de fe ejemplar, y escuchar innumerables relatos acerca de Dios. Intelectualmente, debió de conocer a Dios a la perfección. Sin embargo, no tenía una fe verdadera en Dios. Conocer y creer jamás pueden ser lo mismo. Los versículos 5 al 9 registran otra vez, uno por uno, cómo viene el juicio sobre quienes han dejado a Dios. La fe consiste en encontrarse personalmente con Dios y confesarlo por medio de la vida. Asentir solo intelectualmente a las verdades acerca de Dios no es más que conocimiento. Debemos dejar atrás el conocimiento religioso que conoce a Dios solo con la cabeza y caminar por la senda de los verdaderos creyentes que confiesan con el corazón y viven esa confesión. El apóstol Pablo hace esta confesión en Efesios capítulo 4, versículo 13, dirigiéndose a los creyentes de Éfeso. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él nos dice que debemos llegar a la unidad entre conocer y creer y alcanzar la medida de la estatura de Jesucristo. Solo cuando lo que conocemos y lo que creemos llegan a ser uno podemos finalmente convertirnos en creyentes maduros. Amados hermanos y hermanas, al final, el pasaje de hoy nos deja una sola pregunta. La dureza de aquellos a quienes ni siquiera las oraciones de Moisés y Samuel pudieron hacer volver no era un problema de talento ni de circunstancias. Comenzó donde la fe se había endurecido hasta convertirse en mero conocimiento. Manasés no cayó porque no conociera a Dios. Cayó porque, aunque conocía acerca de Dios, no creía. Nosotros también conocemos la Biblia, conocemos la doctrina y conocemos el lenguaje de la fe. El lenguaje religioso se ha vuelto demasiado familiar para nosotros, pero eso es distinto de creer personalmente en Dios y confesar esa fe por medio de la vida. Esta mañana, ante la pregunta, ¿a dónde se fue aquella oración ferviente de Ezequías?, debemos responder con sinceridad. Señor, guardaré mi lugar de fe. Aunque esta generación siga el camino de Manasés, y aunque siga la fe de Manasés, moldeándote según sus propios deseos, yo derribaré todo lugar alto levantado bajo el pretexto de servir a Dios, y viviré con la fe de Ezequías, poniéndola en práctica. No me detendré en una fe que solo conoce, hoy viviré con una fe que cree de corazón, y se manifiesta en la vida. Que esta sea una mañana en la que tanto ustedes como yo tomemos esa decisión. Los bendigo en el nombre del Señor.